Amén. Buenos días a todos. Buenos días, ya vamos a empezar con el servicio. Damos gloria a Dios por tu vida. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Ministerios Kairos Toluca. Quiero darles a todos la bienvenida. Gloria a Dios. Hemos tenido una semana de mucho trabajo. Nos invitaron a compartir la palabra esta semana a México, a una iglesia que se llama Nueva Generación en Cristo. Es una iglesia muy bonita, muy grande también, de mucho crecimiento, muchos jóvenes también. Y yo creo que Dios tiene un propósito para esta iglesia. Gracias a los pastores Solís que nos invitaron, gracias a los pastores que nos hicieron la cordial invitación. Fue un tiempo de gran bendición. Algo está sucediendo en el pueblo de Dios. Los evangelistas están saliendo a alcanzar, los pastores están predicando, los profetas están profetizando, los apóstoles están levantando nuevas iglesias, nuevas obras. El pueblo de Dios se está moviendo, el pueblo de Dios está creando cosas, porque Dios los está enviando. Y cuando Dios nos envía, también Dios nos equipa, Dios nos prepara, Dios nos da las herramientas. No te envía nada más así a la guerra sin preparación. Él te prepara y después te envía. Amén. A veces nosotros no solemos entender muchas cosas que vivimos o que pasamos. Inclusive muchas de ellas las cuestionamos. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué me rodeo de ciertas personas? Y déjame te digo que para todo ello hay una respuesta. Yo le decía a unas personas, si Dios nos dejara ver todo el cuadro completo, todo el cuadro ya armado de tu vida, yo creo que te echarías a correr. Te echarías a correr porque hay cosas que no quisieras vivir, que no quisieras enfrentar. Pero Dios te da una promesa, dice: yo voy a estar contigo, no te dejaré y no te faltará nada. Yo estaré contigo, mi mano estará sobre de ti, tú y tus hijos estarán bien, tu copa rebosará, no te abandonaré. Y esa es la promesa que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que Él viene y que viene por nuestros hijos, que viene por nosotros. Y que ahora nuestro nombre está grabado en el libro de la vida con letras, ahí dice la palabra, con letras de oro. Gracias a Dios por la vida de cada hombre, de cada mujer que está haciendo lo que le corresponde hacer en el reino. Este es Ministerios Kairos Toluca, te damos la bienvenida. Seguimos orando por los matrimonios, seguimos orando por tu matrimonio. Creo que Dios tiene un propósito increíble. No te desenfoques en tu matrimonio. No dejes de mirar tu matrimonio. Cuando dejas de mirar el matrimonio, empiezas a ver otras cosas y pierdes el enfoque. Y hoy vamos a hablar sobre el enfoque. Seguimos teniendo peticiones de oración, muchas de ellas, gloria a Dios, se han respondido con victoria. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la gloria de Dios en situaciones donde no había oportunidad en lo natural. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos movemos en lo natural. Nos movemos en una dimensión sobrenatural. Como hijos de Dios, nos movemos en una dimensión sobrenatural, en donde suceden milagros, en donde suceden cosas sobrenaturales, sanidades, donde hay prosperidad, donde hay cosas extraordinarias. ¿Y por qué digo extraordinarias? Porque las cosas ordinarias son las que viven los del mundo. Reciben un sueldo, tienen relaciones ahí del mundo, invitaciones del mundo, los postula el mundo, los promueve el mundo. Todo es ordinario, un horario,
Pero nosotros en lo sobrenatural vemos cosas extraordinarias, cosas que están sobre lo ordinario, sobre lo que es normal para el mundo. Lo que para el mundo es normal, para nosotros en lo sobrenatural es extraordinario. Porque nosotros esperamos las cosas que vienen de parte del cielo. Nosotros esperamos las cosas que vienen de parte de Dios. Porque el mundo no nos puede dar lo que nos da Dios. Porque el mundo no tiene el recurso que tiene Dios. Quiero que vas conmigo a la Biblia, quiero que vayas y que vayamos al libro de Daniel y vamos a ver la historia de este varón. Cómo el enfoque para Dios es importante. Tu enfoque es importante. ¿Sabes? Un día dice la palabra que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Tuvo un gran sueño. Entonces, en el capítulo 2, vemos cómo este hombre, dice la palabra que en el capítulo 2, dice que en el segundo año, el reinado de Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó su espíritu. ¿Sabes? Luego el Señor perturba nuestro espíritu. Luego el Señor perturba nuestro espíritu, nos inquieta. Y el rey tuvo un sueño que lo inquietó y su espíritu fue movido. ¿Sabes? A mí me gusta cuando el Espíritu de Dios nos mueve. Cuando el Espíritu de Dios te inquieta. Y ya nada más estás dando vueltas, ¿qué está pasando? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me está hablando? Entonces, dice la palabra que él tuvo un sueño y su espíritu se perturbó. Y fue por el sueño que tuvo. Entonces dice la palabra en el versículo 10, dice que mandó traer a los caldeos y respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. ¿Sabes? El rey quería saber cuál era su sueño, porque no sabía cuál era su sueño. Eso está raro, ¿no? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no recordaba su sueño, no lo sabía, y tampoco sabía la interpretación de él. Pero su espíritu estaba inquieto, como el de un niño inquieto. Ya va a acabar el pastor, ya me quiero ir a jugar. Estaba inquieto, ¿sí? Entonces dice la palabra que mandó traer a todas estas personas. Dice la palabra en el 16. Y Daniel, una vez que trajo a los sabios, a los hechiceros, a los caldeos y a todas estas personas, no le pudieron ayudar. Entonces vino Daniel en el capítulo 10, en el versículo 16 dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostrara la interpretación al rey. ¿Sabes? El rey le mostró la necesidad y Daniel le dijo: rey, dame oportunidad y te diré, te revelaré, te haré saber lo que aconteció. ¿Sabes? Tú y yo debemos de ser como Danieles. No debemos de ser prontos a responder. Debemos de ir y consultar a Dios. ¿Cuántas veces consultamos a Dios? ¿Cuántas veces le preguntamos a Dios? A veces nos piden apoyo y sí, ahí voy. O a veces nos preguntan algo y sí, que yo sé esto, yo lo otro, yo. Y empezamos a responder en la carne, empezamos a responder en las emociones. O alguien nos llega con una buena oferta y la compramos sin pensar. Y no meditamos y no decimos, como dice Daniel, dame oportunidad y te digo. ¿Sabes? Cuando nosotros le decimos a la situación, dame oportunidad y te digo, y tu propósito es ir y consultar a Dios, entonces Dios te va a dar una respuesta. Porque entonces ya no estás tomando decisiones en tu carne, en tus emociones, basadas bajo presión y cosas de estas. Estás consultando al Padre. Yo creo que el rey se ha de haber dicho: yo soy el rey, ¿por qué me pides tiempo? Aquí yo mando. Aquí se dice lo que yo diga y aquí se hace lo que yo diga. Yo no voy a permitir que tú vengas y me pidas tiempo. Yo quiero una respuesta ahora. Pero ¿sabes qué? El rey no dijo esto. Cuando tú vas de parte de Dios,
Cuando tú vas de parte de Dios, el enemigo, las autoridades, las oportunidades tienen que esperar, porque Dios va a hablar. Y cuando Dios habla, Él trae respuestas a sus hijos y revelación. Eso es lo que trae Dios. Amén. Entonces dice aquí la palabra en el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. ¿Sabes? Daniel fue a la presencia de Dios. Y entonces el secreto que dice aquí le fue revelado. ¿Qué significa revelado? Le fue mostrado. Le fue permitido ver lo que no había sido podido ver. Dice, en visión de noche, y por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Sabes? Dios se lo mostró en la noche mediante un sueño, mediante una visión. Y Dios le permitió ver a Daniel algo que en lo natural, en la dimensión natural, no era posible. Pero cuando Daniel se movió de lo natural a una dimensión sobrenatural, lo que no era posible ver, ahora le fue posible ver. Ahora, en la dimensión sobrenatural, podemos ver las cosas que no veíamos. Podemos entender lo que no entendíamos. Ahora sabemos por qué nos faltaron al respeto, por qué se cerraron las puertas, por qué vinieron y nos echaron abajo el proyecto, por qué la familia nos dio la espalda. Podemos ver lo que no veíamos. Y eso es algo sorprendente, es un entendimiento sobrenatural. Daniel, el hijo de Dios, le permite, Señor, déjame ver lo que pasó con el rey. Aleluya. Por eso no debemos de ser prontos a actuar, así, y ser emocionalistas, sino debemos de actuar con sabiduría, ir a la presencia de Dios, buscar el consejo de Dios y después actuar, no antes. Pero hay algo interesante en todo esto. ¿Y por qué lo menciono? Cuando suceden las cosas, los problemas, las circunstancias, las pruebas, tienen un propósito. Y la revelación del sueño de Daniel, del sueño del rey, es la siguiente. Le dijo y le mostró que había una estatua de bronce. ¿Sí se acuerdan de esta? Gigante. Y le dio las características y todo. ¿Y sabes qué interpretó el rey? Dijo, voy a construir una. E hizo una estatua conforme Daniel se lo había dicho. Entonces, vamos al capítulo 3 y aquí es donde nos vamos a situar. Pero este es el contexto de la historia. Quiero que vayamos al contexto. Y el contexto de la historia a veces no lo entendemos del todo y nos vamos únicamente a los versículos más conocidos, como que Daniel y los 3 varones se fueron echados al horno de fuego, y eso es lo que no sabemos. Pero lo demás, el contexto a veces lo hacemos a un lado. Entonces el contexto es que hay una revelación que viene de parte del cielo a Daniel, y Daniel se lo da a Nabucodonosor, y este construye una estatua, y dice en el capítulo 3, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y de su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Sabes? Él hizo una estatua, hizo un dios. Y después quiero que vayas conmigo al versículo 6. Dice, y cualquiera que no se postrare y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Yo creo que Daniel dijo, oye, ¿por qué le dije sobre la estatua? Yo creo que en el corazón de Daniel ha de haber dicho, ¿por qué se lo mencioné? Ahora ya construyó un dios, una estatua, y quiere que la adoremos. Si yo no le hubiera dicho esto, él no hubiera hecho la estatua. A veces decimos eso. Si yo no hubiera puesto el negocio, no hubiera fracasado. Si no hubiera ido a ver a tal persona, no me hubiera ofendido. Si no hubiera tratado de reconciliar, no me hubieran faltado al respeto. Si yo no hubiera buscado a esta persona, mi matrimonio. Y empezamos a ver cosas y a evaluar las cosas desde una atmósfera natural.
Daniel se ha de haber preguntado por qué le dije sobre la estatua. Ahora ya hizo una estatua y no, eso es lo peor. Lo peor es que quiere que la adoremos, quiere que nos postremos delante de la estatua. ¿Crees que es justo? Pues a lo mejor para Daniel no es justo, pero para Dios tiene un propósito. Y a veces nosotros no entendemos por qué estamos aquí, qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a llegar, no veo claro, no está pasando nada, ¿sabes? Sí está pasando todo. Sí está pasando todo y la prueba está en que Dios va a traer respuesta y, como dice la palabra, revelación. En ese momento hay una presión sobre Daniel. Una presión. Pero quiero que entiendas algo. La presión trae unción. La presión trae consigo unción. ¿Sabes por qué? Porque hay una búsqueda de Dios. Las personas que fracasan en algún área buscan a Dios y son llenos de la unción. Amén. Las personas que fracasan en el matrimonio buscan a Dios y son llenos de la unción. La presión trae unción. La presión provoca unción. Daniel en ese momento está siendo lleno de la unción, de la presencia de Dios, de una forma asombrosa y sobrenatural. Tú tienes que ser lleno de la unción y de la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Que lo que no entiendes en lo natural, en lo sobrenatural te es revelado. Yo no sé por qué voy a invertir en este proyecto, no tiene caso, ni clientes tengo, ni esto ni funciona. Sí, eso es lo que ves en lo natural, pero en lo sobrenatural hay un propósito de Dios que de grandeza. Él te quiere ensanchar, Él te quiere llevar a otro lugar, Él te quiere hacer ver lo que no ves. Y por medio de esta presión, Él te puede llevar a otro lugar. Por eso tú no tienes que ver tus problemas como una limitante para ya no avanzar más. Tú ves tus problemas como una oportunidad para crecer, como una oportunidad para demostrarle al enemigo que Dios, el Dios de los ejércitos, está contigo. Sí, tengo una enfermedad, sí, pero en el nombre de Jesús esa enfermedad se va porque Dios va conmigo. Sí, tengo un problema de finanzas, sí, pero el Dios de los ejércitos está conmigo y ese problema de finanzas se va. Y te empiezas a llenar de la unción de Dios porque estás en su palabra, estás en su presencia y en medio de su presencia no hay escasez, no hay tristeza, no hay angustia, no hay persecución. Porque Él te va a dar respuestas a tus preguntas en su tiempo. Dice la palabra aquí en el 12. Hay unos varones judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los del linaje de Jesús. Los judíos, ¿verdad? Dice aquí, hay unos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios en la provincia de Babilonia. ¿Sabes? Los judíos, los hijos de Dios, están en los negocios del Padre. Tú tienes que estar en los negocios del Padre, en el propósito de Dios. Hagas lo que hagas, si te dedicas a las ventas, que tu propósito de las ventas sea el propósito de Dios. Que si tú estás vendiendo, que tu propósito sea dar a la obra de Dios. Por eso estás vendiendo. Si tú trabajas y eres doctor, que tú estás en la obra de ser doctor porque vas a dar un servicio a las gentes que no pueden pagar una consulta. Si tú eres maestro, vas a dar un servicio y vas a darle clases a aquellos que no tienen dinero para pagar. Entonces, estás en el propósito de Dios, como los judíos estaban en el propósito de Dios. Y dice la palabra que aquí, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Hombres de Dios, que no se postran, que no adoran al mundo, que no doblan sus rodillas delante de las propuestas de Satanás. Hombres que no ceden a la seducción del internet, de las redes sociales, de la murmuración, de la queja, de la pobreza.
Los hombres de Dios no cedemos, no actuamos como actúan los del mundo. Que aunque ellos fueron seducidos para adorar a un Dios falso, a un Dios, una estatua hecha de hombres, ellos dijeron, yo no lo voy a adorar, mis pies no se van a doblar, yo no voy a adorar a ese Dios. Mi Dios es un Dios vivo y es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que vive, es un Dios que creó los cielos y la tierra. Yo no me voy a poner a adorar a alguien que no. Por eso nosotros tenemos que defender y tenemos que ponernos la playera. Mira, a mí me da mucha risa cuando yo pongo la playera de las Chivas y me dicen, que las Chivas. Y veo cómo los que traen la del América defienden la del América, y los que traen la del Toluca defienden la del Toluca, y los que traen las del Cruz Azul, las del Cruz Azul. Y es una peleadera que santo Dios. Y no se quitan la playera. Y aunque su equipo pierda, no se quitan la playera. Los hijos de Dios no nos debemos de quitar la playera. Debemos de traer la playera de Cristo en nuestro corazón. Y aunque vengan y te digan adora, no lo voy a adorar, porque yo adoro al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cristo es mi pastor. Y aunque vengan y que quieran ahí promover, y mira, te voy a dar un trabajo si dejas la iglesia, mira, te voy a aumentar tus ventas si ya no vas a la iglesia, mira, y empieza el enemigo a seducirte con otro tipo de dioses que no es Dios. Y por eso salió la frase en el mundo de que eres un mamón. ¿Sabes qué significa eres un mamón? Una persona que adora el dinero, que tu Dios es el dinero. Pero si nadie es bien mamón, sí es una persona que adora a dioses, no es otra cosa. Yo no soy un mamón, yo soy un hijo de Dios. Yo adoro a Dios, yo creo en el Dios Todopoderoso. Entonces, por eso estos tres varones no fueron, fueron seducidos, pero no cayeron en las redes, no cayeron en la tentación, no cayeron en aquella propuesta. Y quiero que vayas conmigo también al versículo 16. Y aquí es donde se pone buena la situación. Porque aquí ya los mandaron traer, ya les dijeron adora a mi Dios, porque si no te va a ir como ¿cómo se llama? Como niño en la feria. A veces no juega todos los juegos, ¿eh? Pobres amigos. Dicen, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿sabes? No vamos a discutir si adoramos o no adoramos. No vamos a discutirlo. ¿Sabes? Tú no tienes que discutir con el enemigo. Tu permanencia en la iglesia, tu permanencia en la presencia de Dios, tus motivos de oración. Tú no tienes que negociar con el enemigo ni con el mundo, porque lo haces. Es una convicción que hay en tu corazón. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Sabes? Hay una confianza en el corazón de los hijos de Dios cuando el enemigo viene y lo quiere meter a uno en el horno de fuego. ¿Sabes? No importa que venga la pobreza, no importa que mi matrimonio se deshaga, no importa que me caiga una enfermedad. ¿Sabes? Mi Dios tiene el poder para librarme de todo eso, y mi matrimonio será restaurado, mis finanzas serán restauradas, mi familia será restaurada, mi hogar será reconstruido, y tú, Satanás, y tú, enemigo perverso, oruga, saltón, salpicón, y todo lo que termine en on, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Claro. No tenemos que andar pensando que si no actuamos como nos ordena el mundo, nos va a ir mal y tenemos nuestra cara de tristeza toda la semana. ¿Se vale que te pongas triste? Sí. Que te desanimes también. Pero sabes que en el nombre de Jesús, dice aquí ellos, con toda la certeza en su corazón, dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos, nos librará. ¿Sabes? El Dios a quien tú sirves, el Dios al que tú amas, al Dios que no vemos, pero sabemos que existe, al que adoramos. No es una estatua, no es una imagen, no es una figura ahí de oro, que aunque el oro es un instrumento de la tierra de alto valor, aunque sea de muy alto valor, no hay alto valor más que Dios.
Entonces, ellos con toda la certeza dijeron, no nos vamos a doblar, por eso tú no te tienes que doblar ante las propuestas del enemigo, no te tienes que doblar ante la enfermedad, no te tienes que doblar ante las propuestas de las finanzas de este mundo. Mira, si no sacas este crédito no vas a prosperar, mira, si no sacas aquello no, y empiezan a darte como en lugar de oportunidades y de negocios, te empiezan a meter miedo. ¿Sabes para qué? Para que caigas en el terror. Yo he visto como cristianos, hombres de fe, son seducidos por el temor, por la persecución, y han terminado quitándose la vida. ¿Sabes por qué? Porque son engañados de una manera tan tremenda. Porque al Dios que conocemos, que es Dios, el Padre de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios verdadero, para ellos no fue suficiente. Y fueron engañados de una manera tan tremenda que dejaron, no, está bien Dios, pero yo voy a hacer esto. Y por hacer esto, dejan a Dios. Por hacer esto, dejan a Dios. Por estar en su negocio, dejan a Dios. Por estar en su casa, dejan a Dios. Por estar en su matrimonio, dejan a Dios. Y no tienes que dejar a Dios para que tu casa, tu matrimonio, tu negocio, tu salud prospere. Tú no dejas a Dios. Porque cuando dice la palabra que primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. No es al revés. No buscas la añadidura para tener a Dios, sino que es que buscas a Dios para tener la añadidura. Es la respuesta. Es como el pilón. A mí me encantaba el pilón de niño. Hasta yo sí lo pedía. ¿Me va a dar pilón? Claro. Porque el pilón es parte de la bendición. Ya te compré 1 kilo de esto. Póngame el pilón, por favor. Y te ponen el pilón. A mí, yo fui el pilón de mi casa, de la familia. No fui el pilón. Fui el más chiquito. Amén. Ahí estaba la bendición. Aleluya. Aleluya. Dice en el versículo 18: y si no sepas, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto no es una opción, es una confirmación. ¿Sabes? Los hijos de Dios tenemos autoridad. Y cuando viene el enemigo y dice, no, ya hace esto, no lo voy a hacer. Con certeza, con seguridad. No es, a ver, primeramente Dios, ¿qué pasa? Ay, aunque sea para las tortillitas. Ay, unos frijolitos. No, yo voy a comer esta semana carne. Necesito fruta, necesito pagar esto. Voy a comprarme una buena máquina. Amén. Nosotros los hijos de Dios tenemos certeza y nos movemos en la confianza del Hijo de Dios. No tenemos temor. Ay, a ver si nos agarran. No, ¿qué te va a agarrar? Tú eres el Hijo de Dios y tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Tú adoras a Dios y la añadidura es la bendición. Tu fe es el conducto, yo he dicho muchas veces, por el cual Dios va a bendecir a sus hijos. Tu fe. Por la fe hay sanidades, por la fe multiplicación, por la fe milagros, por la fe visiones, por la fe. Y sin fe, dice la palabra, es imposible. Escucha la palabra, es imposible. No hay forma. No hay camino, no hay solución, no hay veredita, no hay callejón. No, es imposible agradar a Dios. Nada de que, mira Dios, le traje todo esto a los pobres y no, me gasté 5,000 pesos, Señor, este fin. Eso no sirve, para Dios no. Si tú quieres agradar a Dios, tus obras, dice, para Él son trapos de inmundicia, son obras vanas. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Tú tienes que tener fe. Jóvenes tengan fe, mujeres tengan fe, matrimonios tengan fe, hombres de Dios tengan fe. Y dice la palabra, estad firmes ante las acechanzas del enemigo.
No es por tus obras. Yo soy pastor porque me he visto de traje. No es porque me he visto de traje que soy pastor. Soy pastor porque amo a las ovejas. Dice la palabra, ¿me amas? Ama mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Amén. Después dice en el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Sabes? El enemigo, cuando tú estás en la obra de Dios, cuando tú estás adorando y buscando a Dios, ¿sabes qué pasa? Se enoja, se molesta, se pone de malas, le dan los nervios ahí, y le tiembla el ojo y el labio así. ¿Por qué le tiembla? Porque le suda ahí. Mira, ve, dice la palabra que se llenó de ira y se demudó de aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed. ¿Sabes? Su rostro hasta estaba, yo creo que así, después se le hizo así, porque su cara se llenó de ira, se llenó de susto. ¿Sabes? Cuando el enemigo viene y te quiere seducir y tú dices, yo no voy a hacer eso porque mi Dios es el Dios de los ejércitos, mi confianza está en Él, el enemigo se ofusca. Ahí, como cuando tus cristales se empañan, así, Él se apaña. Así, ya no ve. Se le apagan las luces del carro. Dice, ¿qué pasó? Aleluya. Entonces tenemos que tener una actitud de victoria. Dice, y ordenó que el horno se levantase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué crees que pasó aquí? La ira del rey cayó sobre estos 3 varones. Y dijo, ahora échenle más leña, échenle más fuego, échenle 7 veces más calor de lo acostumbrado, porque estos a mí no me van a avergonzar. Y sabes, la prueba aumentó. Te voy a decir una buena y una mala. La prueba está aumentando. La prueba puede aumentar. Si creías que tus problemas en el matrimonio eran ya, no puedes más, déjame te digo algo, la prueba puede aumentar. ¿Tienes problemas en las finanzas? Déjame te digo, la prueba puede aumentar. No te asombres, no te asombres. Muchos negocios de repente funcionan y de repente ¡paf!, se va todo al suelo. La prueba aumenta. ¿Y sabes por qué aumenta? Porque entre más grande, entre más leña le echen al fuego, entre más grande es la prueba, entre más calor le pongan ahí, la victoria es más gloriosa para Dios. Amén. Aleluya. Entonces, queremos entender. Ellos, aquí no dice que ¡ay! Se espantaron. Ya le echaron 7 veces más. Dios, no. Ellos han de haber dicho, está bien. Dice aquí la palabra, y quiero que vayas conmigo. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que asentasen a Sadrach, atasen a Sadrach, Mesach y Abed, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Sabes? Yo me imagino que estos 3 jóvenes eran hombres fuertes. Hombres, pero bien fuertes, porque mandó traer a hombres vigorosos. Yo no mando traer un hombre vigoroso. Yo no mando traer un hombre vigoroso si no es de peligro. Yo no mando traer un hombre vigoroso si no me causan problema. Y dice la palabra que sí mandó traer a los hombres más vigorosos del ejército, a los hombres de guerra. ¿Para qué? Para que en este momento los prendieran y los echaran ¿a dónde? Al horno de fuego. ¿Sabes? El enemigo va a enviar a sus demonios y va a mover a todo su ejército y a todo su escuadrón a molestar, a perseguir, a levantar palabrerías, a señalar. Y las cuestiones parecen a veces aumentar y dices, no, esto ya se puso pero terrible, que mejor me echo a correr, mejor me salgo de aquí, me pongo allá, ya no voy a la iglesia, Dios, ¿para qué? Ese pastor ni me enseña nada. Mira nada más lo que está haciendo. Y empezamos a entender cosas diferentes a las que Dios nos quiere mostrar.
Estos 3 varones yo creo que sí tuvieron así como de, híjole, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto está tremendo. No voy a poder entrar al horno y ya no sale. O sea, yo creo que ellos sí tuvieron así como que esto va a estar bueno. Dios, de verdad, préstanos la tarjeta para salir y entrar, o no sé. Yo creo que ellos tuvieron algo que pensar ahí. Interesante. En el 24 dice la palabra: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. ¿Sabes? El rey estaba viendo cómo los echaron los hombres vigorosos, y el horno de fuego encendido 7 veces más, y el horno de fuego ardiendo en todo lo que daba, y los 3 varones echados ahí atados. Dice la palabra que los ataron de brazos, de manos, los amarraron, pero digo, de los pies, de las manos, pero súper bien, para que no se menearan. Y dice la palabra que fueron echados y que el rey se levantó, dijo: a ver qué está pasando, y se enojó, y dice, se puso ahí para ver qué estaba sucediendo. Y es impresionante cómo el rey estaba expectante de lo que estaba sucediendo. Nunca habían echado a andar el horno 7 veces más. Nunca había registro de que alguien se rebelara en contra del rey. ¿Sabes? Aquí un hijo de Dios está rebelando en contra de este rey que quiere poner e imponer su voluntad en contra de Dios. Tú no tienes que tener miedo cuando alguien venga y te diga: ¿sabes qué? Ya no seas cristiano, ya no busques al Señor, ya no adores, ya no alabes, ya no cantes, quita tus alabanzas, ponte unos corridos. ¿Sabes qué? No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no tienes que ocultar tu fe, porque tú eres un hombre de fe. Y tus convicciones no deben de ser cambiadas ni porque venga una persona y te diga y te lleve y te traiga. ¿Sabes qué? Dios es más que suficiente. Y si alguien viene y te quiere cambiar tu convicción, acuérdate del rey. Acuérdate de Nabucodonosor. Dile, es más, dile así: hijo de Nabucodonosor. ¿Sabes qué? Te vas a acordar de la historia. Y vas a decir: a mí no me vas a doblar, porque yo soy el Hijo de Dios y yo adoro a Dios. Amén. Entonces, pon atención en el 25, porque aquí esto se empieza a calentar. Aleluya. Dice aquí en el 25: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. ¿Ya no están amarrados? Aleluya. ¿Cuántos? 4. Ya no están los 3. Ve 4. Y aquí viene la revelación, lo que Dios le permite ver al rey. Y dice aquí que se pasean en medio del fuego. ¿No estaban amarrados? Ahora están paseando, caminando allá adentro así de... Ahí están paseando. ¿Sabes? Están caminando en ese lugar y no hay 3, hay 4. Hasta aquí hay multiplicación. ¿Sabes quién es ese cuarto? Jesús. Dios le permite ver al rey, la figura de Jesús, porque dice aquí, dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabes? Es semejante. Las palabras son importantes. ¿Qué dice Génesis? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice aquí en el libro de Daniel: era semejante al Hijo de Dios. Las palabras son importantes. Los detalles. Dios, mira, Dios tiene un sentido de tener detalles en la palabra, de encontrar palabras, de referir unas a otras. Y eso tiene mucho sentido para él. El Hijo de Dios. Después dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Sabes? No hay potestad, no hay demonio, no hay calamidad que pueda venir sobre tu vida si tú estás con Dios. Ni tus prendas, ni tus bienes, ni tu casa, ni tu familia, ni tu escuela, ni todo lo que a ti te interesa que Dios te dio va a ser dañado. Amén. Nada. Nada. Por eso es que buscamos a Dios, por eso es que permanecemos en Dios, por eso es que vamos y predicamos la fe de Dios, porque la gente de allá afuera no conoce la fe, no conoce al Dios verdadero, pero cuando vamos y presentamos la fe, llevamos el evangelio, llevamos la propuesta de la salvación, llevamos inclusive hasta bendición, porque cuando vamos también llevamos bendición, llevamos dulces, juguetes, ropa y cosas que a veces nos es permitido tener. ¿Sabes qué? La gloria y la manifestación gloriosa del Padre, del Dios de gloria, es mostrada en ese momento. Y como dice la palabra, el rey se acercó a mirar. Yo me acuerdo, yo me imagino al rey mirando en el horno así de, hijo, ay, no son 3, son 4. ¡Ah, santo Dios! Y le habló a los gobernadores, y le habló a los dirigentes, vengan, dice, miren. Y eso no fue todo. Dice, salgan, venga, ¿por qué no se metió él? Le dijo, vengan, ¿por qué no se metió él? Se hubieran metido. Porque su Dios no era el Dios de ellos. Él estaba adorando imágenes, él estaba adorando estatuas, ídolos ahí hechos de hombres. ¿Por qué no se metió él? ¿Sabes? Cuando mi esposa empezó a ir a la iglesia, yo no me metía, yo me quedaba en la puerta, como el rey, al mirar desde lejos. Y le decía, ven, ya venían, ya nos íbamos a la casa. Pero ya cuando te metes en la presencia, en el horno del Señor, el Señor, no sé si tomaron el detalle de que fueron amarrados. Pues dice que ya no estaban amarrados, estaban sueltos, ¿sabes? Cuando uno que no está en Dios, que no adora a Dios, que no camina en Dios, se mete al horno de fuego, todos esos trapos que nos amarraban, todos esos lazos que nos tenían sujetos, se desvanecen con el fuego, porque el fuego libera. Y todos esos lazos que a mí me impedían entrar a la iglesia, congregarme, escuchar la fe de Dios, fueron quemados, y ahora entro y salgo como por mi casa. Como cuando voy al refri por una coca y salgo. Amén. Así de suelto me siento. Entonces, esa es, yo me imagino, ¿por qué no entró el rey? Se hubiera metido. ¿No que muy caliente el horno? A ver. No, dice, vengan, dice, salgan, jóvenes, salgan. Ahí está la clave. Aleluya. Dice aquí, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Sabes? Yo primero doy mi vida antes de adorar a otro Dios que no sea el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque Jesús dijo una ocasión, y esto es referente a ello: el que quiere tener la vida, la tiene que perder. Si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres recibir, tienes que dar. No es al revés. Si quieres buscar, tienes que servir, ayudar, y encontrarás. En el reino, las matemáticas son diferentes. 1 mata 1000, 2 a 10,000. Aleluya.
Dice que la palabra que cuando Dios mueve una legión de ángeles, no está hablando de 1, 2 o 3. Amén. Está hablando de una multitud de ángeles. Sí. Amén. Entonces, lo que para un Dios es un día, ¿para cuántos años es para nosotros? Un día para nosotros es un día, para Él 1000 años. Amén. Entonces tenemos que entender y ver las cosas como Dios las ve. Dios en verdad quiere mostrarnos cosas diferentes, gloriosas. Y vamos a cerrar porque es importante. En el 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego será descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sabes? Deja de decir, tengo un muladar en mi casa. Estás maldiciendo tu casa. Cuando vi esta parte dije, wow, tengo que cambiar hasta mi manera de hablar. Ay, ahí tengo un muladar. No, ahí tengo una maldición. Ojo, ojo. Tenemos que ver, tenemos que entender. ¿Y sabes qué? Aquí está el otro mensaje. Dice que todos los diligentes, todo el pueblo, la nación, las lenguas, todos, ¿sabes? Va a haber gobernantes que van a decir, Dios es Dios. Va a haber gobernantes, va a haber presidentes, va a haber consejeros del gobierno, va a haber administradores, va a haber gente del poder que va a decir, yo sí creo en Dios. Yo sí le creo a Dios. Yo creo que hombres el día de hoy están siendo cambiados y su corazón de aquellos hombres que trabajan en el gobierno están siendo transformados conforme a la gloria de Dios. Jóvenes que están estudiando el día de hoy, sé que van a tomar lugares de autoridad en el gobierno, lugares de autoridad en empresas particulares, lugares de autoridad en la nación, y se multiplicarán y se expandirán. Y se multiplicarán como los conejos. Serán muchos, veremos muchos jóvenes liderando, gobernando con sabiduría, gobernando con autoridad. Empresarios, jóvenes que hoy están en Cristo, el día de mañana son empresarios, hombres que van a dar a la obra, para que la obra sea multiplicada, para que la obra sea expandida, para que el reino de Dios sea establecido. Eso es lo que está pasando aquí. Cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, cuando caminamos en el propósito del Señor, Dios nos levanta, Dios nos equipa, Dios nos prepara para ir a hacer más, no menos. Mira, lo que estás haciendo hoy no tiene nada que ver con lo que vas a hacer mañana, porque mañana tienes que hacer más, no menos. Si hoy estás estudiando, mañana tienes que seguir estudiando y algo más. Si hoy tienes una empresa, mañana tienes que tener 2. Porque una no es suficiente. Tenemos que tener más, porque Dios vino a hacer más. Por eso es que estamos con Dios. No estamos con Dios para cumplir ahí, es que tenemos que leer la Biblia. No. Si estamos en Cristo, es para caminar conforme a su ley, sus estatutos, sus enseñanzas y ser ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, y que nuestras vidas sean transformadas. Y en el 30, y con esto cerramos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. El enemigo, aunque no lo quiera, va a terminar reconociendo que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabes? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no tenemos miedo a pasar por el horno.
Porque cuando entramos al horno, no vamos solos. Dios va con nosotros. Amén. Y entramos y salimos, ¿eh? Ay, espérame, se me olvidó. Tranquilamente. Paseamos, dice aquí. ¿Sí estamos en la prueba? Sí. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Pero después salimos. Y salimos en victoria. Amén. Siempre en victoria. Por eso es importante la Biblia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Desde el inicio de Génesis hasta Apocalipsis. Y no centrarnos únicamente en el Antiguo Testamento, sino nos centramos en el Antiguo, en el Nuevo, porque es la Biblia es la palabra, es el carácter de Dios, es la imagen, la voluntad de nuestro Padre en sus manos de ustedes. Aquí, en papel. Nunca olviden su Biblia. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Sabemos, Padre, que tú has hablado a nuestros corazones y que hemos sido dirigidos conforme a tu Espíritu. Engrandece, Señor, tu obra en nuestras vidas. Engrandece tu obra en nuestros negocios. Engrandece, Señor, tu amor, Padre, en nuestro hogar. Y que nuestro hogar, Señor, se vuelva un altar, se vuelva una casa, Señor, donde tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Bendigo, Señor, a cada congregante, a cada joven, a cada niño, a cada mujer, Padre, que viene a este lugar, Padre. Somos hombres diferentes. Vamos a ir y abrazar a aquellos que no te conocen, a acoger, Señor, a aquellos que no han conocido tu palabra, Padre, para que vayan y te reconozcan como su Señor y su Salvador. Los bendecimos y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vas con nosotros a todo lugar. Y que nuestros pies y nuestras rodillas no se doblarán ante las propuestas de este mundo, ante las propuestas del internet, ante las propuestas, Señor, del adversario, porque Él está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Amén. te damos gracias. Te damos gracias también, familia. Gracias por ayudarme. Gracias por ayudarme y apoyarme y por servir, por su servicio de cada uno de ustedes. Gracias a aquellos que han estado también llamándonos para ver cómo estamos, por aquellos que están orando por nuestras vidas, por nuestro matrimonio pastoral, por nuestra familia. Gracias por aquellos que también sirven en el ministerio los fines de semana, en el Club 3D, de allá en Santiago Miltepec. Gracias porque también aquí en San Pedro hay una obra y aquí en Toluca hay otra. Gracias a todos los niños que nos están esperando cada que vamos. Bendecimos sus vidas y nos vemos pronto. Dios les bendice.